Recursos de electrónica. Sean ustedes bienvenidos a su podcast Recursos de Electrónica. Me presento, mi nombre es Gerardo Crisanto, su anfitrión en este capítulo en el cual abordaremos los conceptos de potencia instantánea y potencia promedio. Para desglosar este tema, abordaremos la definición de cada uno de estos conceptos, las fórmulas necesarias para determinarlos y su utilidad en el análisis de circuitos y en la vida cotidiana. Sin más preámbulos, iniciemos con nuestro capítulo. Comencemos definiendo lo que es la potencia. La potencia es una medida de la tasa a la que se realiza un trabajo o, dicho de otra forma, es la tasa a la que se transfiere energía. La capacidad de medir con precisión la potencia fue una de las habilidades claves que permitió a los primeros ingenieros desarrollar los motores de vapor, lo que condujo a la revolución industrial. Hasta el día de hoy, sigue siendo esencial para la comprensión de cómo hacer un mejor uso de los recursos energéticos que movilizan al mundo moderno. Su unidad estándar es el watt, lo cual podemos encontrar a menudo en la vida cotidiana, debido a que la potencia de equipos eléctricos tales como bombillas o estéreos se anuncia generalmente en watts. La energía de un proceso de cualquiera de estos equipos eléctricos ni se produce ni se consume, sino que se transforma. Imagina un foco encendido. Este consume energía eléctrica, pero genera energía lumínica. En realidad, este proceso tiene lugar en un tiempo. Surge así el concepto de potencia asociado a la velocidad de transformación de energía. La potencia de un proceso cualquiera es la velocidad de transformación de la energía del mismo. Por último, hay que indicar que, siguiendo con el razonamiento anterior, podemos distinguir entre potencia generada, en la que nos centramos en la energía de cierto tipo generada por unidad de tiempo, y la potencia consumida, en la que nos centramos en la energía de cierto tipo gastada por unidad de tiempo. En muchas situaciones donde se utilizan recursos energéticos, la tasa de uso varía con el tiempo, especialmente cuando trabajamos con corriente alterna. El uso típico de la electricidad en una casa es un ejemplo de ello. Observamos un uso mínimo durante el día, seguido de picos cuando se preparan las comidas y de un periodo de mayor uso durante la noche para la iluminación y calefacción. Debido a esto, podemos hablar de potencia instantánea y potencia promedio. La potencia medida en un instante dado en el tiempo es la potencia instantánea. Si tenemos en cuenta la ecuación para la potencia igual a cambio de energía entre cambio en el tiempo, entonces esta es la medición que obtenemos cuando delta T o cambio en el tiempo es extremadamente pequeño. Si eres lo bastante afortunado como para tener una gráfica de la energía en relación al tiempo, la potencia instantánea es simplemente el valor que leerías en la gráfica para un tiempo dado. La fórmula de la potencia sería entonces potencia en función del tiempo sería igual al voltaje en función del tiempo multiplicado por la corriente en función del tiempo. Debido a que la potencia instantánea es difícil de medir físicamente con un watímetro, lo que se mide y es más fácil de utilizar es la potencia promedio o potencia media. La potencia media es la potencia medida durante un largo periodo, es decir, cuando delta T es muy grande en la ecuación para la potencia. Una manera de calcularla es encontrar el área bajo la curva de una gráfica de potencia en relación al tiempo, que nos da el trabajo total realizado, y dividirla entre el tiempo total. Esto se hace mejor con cálculo, pero a menudo es posible hacer una estimación razonablemente precisa cuando únicamente se utiliza geometría. Como recordaremos, en un circuito de corriente alterna, aquellos elementos pasivos que solo cuentan con inductores o capacitores tienen una potencia puramente reactiva y potencia promedio igual a cero. Y que la potencia promedio de aquellos elementos pasivos puramente resistores es igual al producto de su tensión eficaz por su corriente eficaz compuesta puramente de potencia activa. Te dejo en esta descripción el enlace al video en el que hablamos a profundidad del comportamiento de la potencia en las resistencias, capacitores e inductores. De forma resumida, la potencia activa representa la capacidad de un circuito para realizar un proceso de transformación de la energía eléctrica en trabajo. Y la potencia reactiva solo aparecerá cuando existan bobinas o condensadores en los circuitos, y es debida únicamente a los elementos reactivos. La potencia activa y reactiva son los componentes de la potencia compleja. Su magnitud es conocida como potencia aparente.
Los valores de la potencia compleja aparecen relacionados con la potencia instantánea, al ser desarrollada y reducida por medio de identidades trigonométricas. También es importante señalar que debido al principio de conservación de la potencia compleja, las potencias compleja, real y activa de las fuentes son iguales a las respectivas sumas de las potencias complejas, reales y reactivas de las cargas individuales. Si desarrollamos el producto de dos señales senoidales de voltaje y corriente con la misma velocidad angular y con diferente ángulo de desfase, lo cual vendría siendo un caso general de una señal de voltaje y de corriente a la misma frecuencia, obtendríamos que la potencia instantánea es igual al voltaje pico multiplicado por la corriente pico multiplicado por el coseno de la diferencia de los ángulos de ambas funciones, sumado al voltaje pico por la intensidad pico por el coseno de la velocidad angular por t, más la suma de los ángulos de desfase de ambas funciones. Podemos apreciar que el primer término de esta suma es la potencia activa, que a su vez es el valor promedio de la potencia instantánea. Como ya mencionamos anteriormente, cuando el voltaje y la corriente pasan por una resistencia, su desfase es cero. Por lo tanto, el coseno nos dará 1 y la potencia será su tensión eficaz por su corriente eficaz. Y, en el caso de los capacitores e inductores, el valor del coseno será 0, lo que nos da un valor promedio y una potencia activa de 0. Y el segundo término de la suma consta de una suma entre un término de amplitud igual a la potencia activa multiplicado por un coseno con pulsación igual al doble de las funciones originales, y un término de amplitud igual a la potencia reactiva retrasado 90 grados al anterior, por una función seno con una pulsación igual al doble de las funciones originales. Toda esta reducción se obtiene al aplicar la identidad trigonométrica del producto de dos cosenos y la identidad trigonométrica del coseno de la resta de dos ángulos. Estos tipos de potencias son muy útiles al momento de realizar el análisis de un circuito, ya que nos permiten conocer la cantidad de luz, calor, fuerza, entre otras cosas, dependiendo del aparato o receptor del que estemos hablando que éste generará, además de que nos permite optimizar nuestros circuitos para obtener una mayor cantidad de potencia en aquellos elementos que lo requieran, permitiendo obtener los mejores resultados de nuestro circuito. Conoceremos también la energía que está absorbiendo nuestro aparato en un momento determinado gracias a la potencia instantánea. Información muy útil que se debe considerar en las aplicaciones prácticas de los circuitos que diseñemos y analicemos. Como la corriente alterna es la que se genera en las centrales eléctricas, todos los receptores que se conectan a los enchufes de las viviendas serán de corriente alterna, por lo que la potencia se encontrará presente en el análisis y diseño de todos los circuitos empleados en este ambiente o en cualquier ambiente que emplee corriente alterna. Algunos ejemplos son fuentes de alimentación conmutadas, control de motores eléctricos, calentamiento por inducción, almacenamiento de energía eléctrica para un dispositivo, diseño de reguladores que permiten el acceso a cierta cantidad de energía, generadores eléctricos, entre muchos otros ejemplos que se estudian y se engloban dentro de la electrónica de potencia. Como conclusión, la potencia puede ser medida en cierto instante en el tiempo empleando la potencia instantánea, u obtener su valor promedio. Esto nos brinda información del circuito que nos permitirá saber cuánta luz generará nuestra bombilla o qué potencia tendrá el motor que conectaremos a nuestro circuito. Esta potencia está conformada principalmente por potencia reactiva y potencia activa, cuya suma puede expresarse como un vector complejo conocido como potencia compleja. La suma de potencias complejas consumidas es igual a la suma de potencias complejas generadas en un circuito, y la cantidad de potencia activa y reactiva dependerá de nuestro circuito y su arquitectura. Conocer cómo los componentes afectan a la potencia del circuito es indispensable para emplear en la práctica cualquier circuito de potencia que emplee corriente alterna. Así que bueno, este fue el tema del día de hoy. Me gustaría agradecerles por escucharme y quedarse hasta el final. Espero que este tema haya sido de su agrado y que puedan acompañarnos en la siguiente sintonización de nuestro programa. Hasta luego. Todas las referencias empleadas en la realización de este podcast se encontrarán en la descripción del video.